¿Qué sucede cuando una mentira es más poderosa que un latido? Atención, suscriptores. Preparen sus corazones, porque esta historia les helará la sangre. Denle a me gusta a este video si creen que la verdad siempre sale a la luz. Para Valentina Sierra, el apellido de su marido era un escudo, la promesa de una vida perfecta tallada en oro y susurrada en los círculos más exclusivos de Madrid. Tenía la mansión, el glamour y lo único que siempre había soñado: un hijo creciendo en su vientre, el verdadero heredero de la fortuna de los Rivas. Pero en las sombras de su mundo perfecto, un susurro venenoso echó raíces. Una amante, una mentira sobre un embarazo fantasma y un marido cegado por la traición. Esta no es una simple historia de infidelidad. Es la historia de cómo un magnate, en un solo acto devastador, decidió creer una farsa calculada y echó a su esposa, embarazada de verdad, a la noche fría e implacable. Prepárense, porque la verdad siempre es más impactante que la mentira. Comenten qué harían si estuvieran en el lugar de Valentina. La residencia Rivas, un palaciego chalet de estuco blanco con vistas al Parque del Retiro, era menos un hogar y más un monumento al éxito de Mateo Rivas. Sus jardines estaban meticulosamente esculpidos, sus ventanas brillaban como diamantes pulidos y en el interior el aire mismo parecía zumbar con el tranquilo y confiado pulso de una inmensa riqueza. Mateo, a sus 35 años, era el arquitecto de este imperio, el director ejecutivo de Rivas Innovaciones, un conglomerado tecnológico que había revolucionado la logística global. Era agudo, decidido y poseía un carisma que podía liderar una junta directiva o encantar a una princesa con igual facilidad. Su esposa, Valentina, era el alma de la mansión. No era producto de una fusión corporativa o de una familia trepadora. Era una ex curadora de arte, cuya tranquila inteligencia y suave gracia habían cautivado a Mateo 5 años antes. Se movía por las espaciosas habitaciones no como una conquistadora, sino como una cuidadora, reemplazando la frialdad del mármol con la calidez de las flores frescas y el eco de una palabra amable para el personal. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta: poder y gracia, ambición y corazón. Durante semanas, Valentina había guardado un secreto, algo precioso y frágil que mantenía envuelto en una alegría silenciosa. Estaba embarazada. Después de 2 años de silenciosa esperanza y discretas decepciones, la confirmación de su médico se sintió como el sol abriéndose paso a través de una niebla perpetua. Planeaba decírselo a Mateo en su 5º aniversario de bodas, para entregarle un pequeño par de patucos de lana que había escondido en su armario, una promesa tangible del futuro que él decía desear. El primer temblor en su mundo perfecto fue sutil, un nombre pronunciado con demasiada frecuencia: Lucía Vega. Lucía cerró el trato en Buenos Aires, anunciaba Mateo durante la cena, con los ojos fijos en su móvil. Es una genio, absolutamente implacable. Lucía reorganizó la división de relaciones públicas, mencionaba mientras se vestían para una gala. Piensa 3 pasos por delante de todos. Valentina se imaginaba a esta Lucía como una mujer de hombros afilados y aspecto severo en un traje de poder. Sentía una punzada de admiración profesional por ella, una mujer que triunfaba en el mundo despiadado de su marido. Nunca la imaginó como una amenaza, porque en el mundo de Valentina, el amor y la lealtad eran el fundamento sobre el que se construía todo lo demás. La primera vez que conoció a Lucía fue en una gala benéfica de la empresa celebrada en el Museo Nacional del Prado. Valentina,
radiante en un vestido azul zafiro que disimulaba sutilmente el inicio de su nuevo secreto, estaba de pie junto a Mateo. Él estaba a mitad de una descripción de su nueva empresa de IA a un grupo de inversores, cuando una mujer se deslizó hacia ellos. No era nada severa. Lucía Vega era deslumbrante, con una melena de cabello castaño oscuro, ojos del color de la miel y una sonrisa que era a la vez brillante y depredadora. Llevaba un vestido verde esmeralda, con la espalda descubierta, que parecía estar vertido sobre su escultural figura. «Valentina, cariño», dijo Mateo, girándose con una sonrisa brillante. «Esta es la milagrosa de la que te he hablado, Lucía Vega. Lucía, mi esposa, Valentina». Los ojos de Lucía recorrieron a Valentina en una fracción de segundo, un destello de evaluación que Valentina casi se pierde. Pero no lo hizo. Era la forma en que un depredador evalúa a su presa. «Es un absoluto honor conocerla por fin», ronroneó Lucía, su voz una melodía baja y seductora. Extendió una mano, sus largas uñas color vino tinto rozando la piel de Valentina. «Mateo habla tan bien de ti. Dice que eres su ancla». La palabra ancla sonaba menos como un cumplido y más como un peso. Valentina sonrió amablemente, un curso de etiqueta de toda la vida surtiendo efecto. «Es un placer conocerte también, Lucía. Mateo está muy orgulloso del trabajo que haces». Durante toda la noche, Valentina la observó. Lucía era una maestra en su oficio. Orbitaba a Mateo. Nunca demasiado cerca. Nunca demasiado lejos. Se inclinaba para susurrar un comentario, su mano rozando brevemente el brazo de él. Se reía de sus chistes con un fervor que se sentía un poco demasiado ensayado. Para todos los demás, era la empleada deferente perfecta. Para Valentina, un frío nudo de pavor comenzó a apretarse en su estómago. Era un sentimiento que no podía nombrar, una intuición que no podía probar. Más tarde esa semana, el pavor tuvo un nombre. Mateo llegó a casa tarde, oliendo a whisky caro y a un perfume desconocido, un aroma embriagador de jazmín y especias. «Fue un día brutal de negociaciones», dijo, cansado. Mientras se quitaba la chaqueta, algo pequeño y plateado se cayó de su bolsillo, tintineando sobre el mármol del vestidor. Valentina se agachó para recogerlo. Era un solo pendiente, un delicado y moderno diseño de una serpiente de plata. Había visto a su gemelo colgando de la oreja de Lucía Vega en la gala. Su corazón le martilleó en el pecho. Lo sostuvo. «Mateo, ¿qué es esto?» Él lo miró, su expresión ilegible. «Oh, eso. Debe ser de Lucía. Estuvimos todos trabajando hasta tarde en la sala de conferencias. Debe habérsele caído. Le diré a mi asistente que se lo devuelva mañana». Su explicación fue suave, plausible. Pero la facilidad con la que lo dijo, la falta de sorpresa, envió una astilla de hielo por las venas de Valentina. No la miró a los ojos. Simplemente se metió en la ducha, dejándola allí de pie, la serpiente de plata sintiéndose como una marca en su palma, su metal frío en marcado contraste con el cálido secreto vivo que guardaba en su vientre. La mentira había nacido, y Valentina, de pie en su jaula dorada, estaba a punto de descubrir con qué facilidad sus barrotes dorados podían doblarse para convertirse en un arma. Suscríbanse para saber qué pasa después. Atención. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la confianza en las relaciones, déjame un comentario con un... El descubrimiento del pendiente cambió la atmósfera en la mansión Rivas, de una de tranquilo lujo a una de tensa sospecha no dicha. Valentina intentó descartarlo,
decirse a sí misma que estaba siendo paranoica, incluso hormonal. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a echar raíces insidiosas. El nombre de Lucía ya no era solo una mención de éxito profesional. Se convirtió en una presencia constante e invasiva. El móvil de Mateo, una vez dejado casualmente en la mesita de noche, ahora estaba perpetuamente boca abajo. Tenía llamadas de emergencia a altas horas de la noche que lo obligaban a salir al balcón, su voz un murmullo bajo y urgente llevado por el viento de Madrid. Los viajes de negocios a Ginebra y Lisboa se agregaban a su calendario en el último minuto, viajes a los que Lucía también, casualmente, debía asistir. Lucía, por su parte, comenzó una campaña de sutil guerra psicológica. Una tarde, un ramo de exóticas orquídeas rojas como la sangre llegó a la casa. La tarjeta, con una caligrafía llamativa, decía: «Al hogar de los Rivas, algo para alegrar el lugar. Todos trabajamos tan duro para mantenerlo funcionando. LV». Era un movimiento de poder disfrazado de regalo, una declaración de que ella también era un pilar del mundo de Mateo. Valentina, en silencio, le dijo a la ama de llaves que las pusiera en un cuarto de invitados lejano. El gaslighting fue magistral. Cuando Valentina, con la voz ligeramente temblorosa, le preguntó a Mateo por qué estaba tan distante, él la miraba con una preocupación fingida. ¿Distante, cariño? Estoy cerrando la fusión más grande de mi carrera. Estoy bajo una inmensa presión. Necesito tu apoyo, no acusaciones. Cuando ella mencionó los constantes mensajes de texto que recibía a todas horas, él suspiraba con exasperación. Es un negocio global, Valentina. Son las 9 a.m. en Tokio. ¿Quieres que simplemente apague el teléfono? Lucía está gestionando los mercados asiáticos para mí. Tiene que mantenerme al tanto. Él la hacía sentir necesitada, paranoica y, lo peor de todo, desagradecida. Estaba construyendo un imperio para ellos, insistía. ¿Por qué no podía verlo? Mientras tanto, el embarazo de Valentina avanzaba. Las náuseas matutinas se convirtieron en una realidad diaria. Una ola de náuseas que tenía que ocultar, atribuyéndola a una migraña o a una ostra en mal estado. Todavía no se lo había dicho a Mateo. El momento perfecto y alegre que había imaginado se había ido, reemplazado por una ansiedad insoportable. ¿Cómo podía traer un hijo a un hogar donde su propia madre se sentía como una intrusa? El punto de ruptura llegó durante un fin de semana que debían pasar en su finca campestre en Segovia. Era su aniversario. Valentina había empacado los pequeños patucos, decidida a recuperar su relación, a recordarle la vida que se habían prometido construir juntos. El viernes por la tarde, justo cuando iba a llamar a su chofer, Mateo entró en la biblioteca. Su rostro una máscara de arrepentimiento. «Cariño, lo siento mucho», comenzó. Las palabras ya sonaban huecas. «Ha surgido algo. Una violación masiva de un servidor en la oficina de Roma. Todos están alerta. Tengo que volar esta noche». El corazón de Valentina se hundió. «Esta noche, Mateo, es nuestro fin de semana de aniversario». «Lo sé, y me siento fatal. Créeme, preferiría estar contigo». Se acercó y la besó en la frente, un gesto que se sintió más como una formalidad que como un acto de afecto. Lucía ya está en el aeropuerto, resolviendo la logística con el equipo italiano. «Tengo que ir». La mención casual de su nombre fue como una bofetada. «Claro, Lucía está allí». Los ojos de Mateo se endurecieron. «¿Qué se supone que significa eso? Es mi vicepresidenta senior. Su trabajo es manejar las crisis. ¿Realmente vamos a hacer esto de nuevo, Valentina? Ahora mismo». Derrotada,
Ella solo negó con la cabeza. No, ve, salva tu empresa. Él se fue. La casa quedó en silencio. Vasta y vacía. Esa noche, Valentina se sentó sola en su enorme comedor. La comida de celebración del chef intacta. Se desplazó por su móvil, un impulso masoquista guiando sus dedos a un popular blog de alta sociedad en Instagram. Y ahí estaba, una publicación destacada. Una foto granulada tomada en la última hora desde el interior de la exclusiva terminal privada en el aeropuerto de Barajas. Mostraba a dos figuras subiendo a un jet privado. Mateo, con el brazo casualmente sobre los hombros de una mujer con un inconfundible cabello castaño. Se reían. El pie de foto decía, el magnate tecnológico Mateo Rivas y una misteriosa pelirroja de viaje para una escapada romántica. Parece que el negocio está en auge. El móvil se le resbaló de los dedos entumecidos y cayó sobre la mesa. No había ninguna violación de servidor en Roma. La única cosa en crisis era su matrimonio, su aniversario, su futuro. Todo era una mentira para facilitar un fin de semana a solas con su amante. Una ola de náuseas más violenta que cualquier náusea matutina la invadió. Pero esta vez fue seguida por una clara lucidez, la intuición que había intentado suprimir, los susurros que había intentado ignorar. Todo era real. No estaba paranoica. La estaban tomando por tonta. Subió las escaleras, sus pasos pesados, con un dolor tan profundo que se sintió como un peso físico. Abrió su armario y sacó la pequeña caja bellamente envuelta. Desató la cinta de seda y levantó la tapa. Los pequeños patucos de color crema yacían anidados en papel de seda, un símbolo de un futuro que ahora se sentía como una broma cruel. Las lágrimas finalmente corrieron por su rostro, calientes y silenciosas. Estaba sola en una casa que ya no se sentía como un hogar, embarazada del hijo de un hombre que en ese mismo momento estaba en los brazos de otra mujer. El susurro de la serpiente se había convertido en un rugido y se había devorado su mundo entero. Mateo regresó de su crisis en Roma, con un aspecto fresco y triunfante. Le regaló a Valentina un costoso brazalete de diamantes de una boutique en Florencia, una ofrenda dorada que ella aceptó con un tranquilo y hueco gracias. No dijo nada de la foto. Confrontarlo se sentía inútil. Estaba reuniendo sus pensamientos, tratando de averiguar qué hacer, no solo por ella misma, sino por la pequeña vida que llevaba. Necesitaba un plan, no una discusión a gritos. Su silencio, sin embargo, fue malinterpretado por Mateo como aquiescencia. Para él, la tormenta había pasado. Para Lucía, era la oportunidad perfecta para lanzar su asalto final y devastador. El ataque llegó un martes por la noche. Mateo estaba en casa, una rareza. Tenían una cena tensa, en su mayoría silenciosa, cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de texto. Lo miró y el color se le fue de la cara. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando el suelo de mármol. «Tengo que salir», dijo, con la voz tensa. «¿Otra crisis?», preguntó Valentina con un tono plano. «Sí, algo personal. Volveré más tarde». Se había ido antes de que ella pudiera decir una palabra más. No regresó a casa hasta las 3 a.m. Parecía destrozado, su traje arrugado, su rostro, grabado con una mezcla de horror y algo más, una responsabilidad sombría y conflictiva. Encontró a Valentina esperándolo en su dormitorio, con un libro sin leer en su regazo.
No se disculpó por la hora. Simplemente se quedó al pie de la cama y dijo las palabras que detonarían sus vidas. «Es Lucía», dijo, con la voz ronca. «Valentina está embarazada». El mundo se inclinó sobre su eje. Valentina lo miró, segura de que había oído mal. «¿Qué?» «Está embarazada», repitió, pasándose una mano por el cabello con distracción. «Tiene unas 8 semanas. Está aterrorizada. No quería decírmelo, no quería arruinar esto». Hizo un gesto vago hacia la opulenta habitación, hacia su vida. Valentina sintió una risa histérica burbujear en su pecho, pero salió como un jadeo ahogado. «¿Está embarazada?» «Después de tu viaje de negocios a Roma». «Sucedió antes de eso», espetó él, su culpa manifestándose como ira. «Fue un error, un par de veces después de que trabajamos hasta tarde. No significó nada, Valentina, lo juro. Simplemente sucedió». «Un error sin sentido ahora tiene un latido, aparentemente», replicó ella, el sarcasmo goteando de dolor. Mateo se encogió. Comenzó a caminar de un lado a otro, con la energía frenética de un animal atrapado. Iba a manejarlo por su cuenta. Nunca quiso ser un problema. Pero tuvo un susto esta noche, algunos calambres. Fue al hospital. Todo está bien. Pero el médico, eso lo hizo todo real para ella. Se derrumbó. Sintió que tenía que decírmelo. Cada palabra era una línea cuidadosamente ensayada, alimentada por una maestra manipuladora. Lucía había tendido la trampa perfecta. El susto, la reticencia, el colapso. Todo fue diseñado para hacerlo sentir como un protector, para pintarla como una víctima trágica y vulnerable. Y luego Lucía entregó su obra maestra de engaño. Al día siguiente, Mateo sentó a Valentina en su solarium, un lugar donde solían leer los periódicos del domingo juntos. Parecía un juez a punto de dictar una sentencia de muerte. «Lucía quería que vieras esto», dijo, deslizando una fotografía sobre la mesa de cristal. «¿Quieres ser transparente?» Valentina la recogió. Era un sonograma, una imagen granulada en blanco y negro de un diminuto feto en forma de frijol. En la esquina superior de la impresión había un nombre, L. Vega, y una fecha de la noche anterior. Valentina la miró. Su propia primera ecografía estaba guardada en el cajón de su mesita de noche. Se parecía tanto. Era la imagen universal de la vida temprana. Pero ésta se sentía como una falsificación, una profanación. Era una mentira impresa en papel térmico. Lucía probablemente había descargado una imagen de archivo de Internet y pagado a un diseñador gráfico una suma insignificante para que le pusiera su nombre con Photoshop. Era un engaño simple, brutalmente efectivo. «Se siente terrible por esto, mi amor», dijo Mateo, usando su antiguo apodo cariñoso, un intento desesperado de suavizar el golpe. «Sabe que lo ha destruido todo. Incluso sugirió que podía irse, tener al bebé en otro lugar, y yo podría mantenerlos a distancia». La calculada magnanimidad de la oferta fue el jaque mate de Lucía. La hacía parecer noble, abnegada. Fue diseñada para que Mateo dijera lo que dijo a continuación. «Pero no puedo hacer eso», apretó la mandíbula. «No puedo dejar que mi hijo crezca sin un padre. Yo causé esto. Tengo que asumir la responsabilidad». Valentina miró desde el falso sonograma al rostro atormentado de su marido. Estaba completamente atrapado. Lucía no solo lo había seducido, había colonizado su conciencia. Él se veía a sí mismo como un hombre de honor, obligado a hacer lo correcto en una situación terrible. No veía al titiritero tirando de sus hilos. Sintió una repentina y profunda calma. El shock había dado paso a una fría resolución.
El juego ya no se trataba de salvar su matrimonio, se trataba de la supervivencia. ¿Y cómo se ve asumir la responsabilidad, Mateo?, preguntó, su voz firme, desprovista de las lágrimas que él esperaba. Él la miró, y por primera vez ella vio el frío y duro cálculo en sus ojos. El director ejecutivo había vuelto. Estaba gestionando una crisis, y ella ahora era un pasivo. «Todavía no lo sé», dijo, «pero las cosas van a tener que cambiar». Valentina sabía exactamente lo que eso significaba. El embarazo fantasma había hecho su trabajo. Había creado un heredero fantasma, y en el Imperio Rivas solo había lugar para uno. Los días que siguieron fueron una guerra fría librada en los silenciosos y opulentos pasillos de la mansión. Mateo trataba a Valentina con una cortesía distante y clínica, que era más escalofriante que cualquier discusión. Era un ejecutivo que gestionaba una adquisición hostil de su propia vida, y ella era el activo que estaba siendo liquidado. Tenía abogados al teléfono a todas horas, susurrando conversaciones sobre acuerdos y cláusulas de confidencialidad que se filtraban desde su estudio. Lucía, mientras tanto, estaba en ninguna parte y en todas partes. No venía a la casa, pero su presencia era un miasma tóxico. Había entregas de floristería de lirios blancos funerarios, los favoritos de Lucía, y llamadas que Mateo atendía con un doloroso «Estoy con Valentina ahora, te llamo más tarde». Una actuación de sensibilidad que era puramente para su propio beneficio. Valentina sabía que se le acababa el tiempo. La mentira se estaba solidificando, endureciéndose en una verdad aceptada en la mente de Mateo. Su propia verdad, su propio secreto, se sentía frágil e impotente contra ella. Tenía que decírselo. Era su última carta desesperada por jugar. Pausa para reflexionar. ¿Creen que Valentina debió haberle dicho la verdad antes? Dejen su opinión en los comentarios. Eligió un jueves por la noche. Una tormenta se estaba gestando sobre Madrid, el cielo de un morado amoratado. El dramatismo de la situación no se le escapó. Encontró a Mateo en su estudio, con un vaso de líquido ámbar en la mano, mirando las luces de la ciudad. «Mateo, necesitamos hablar», dijo, con la voz más fuerte de lo que se sentía. «No con abogados, no sobre acuerdos, sobre nosotros». Él se giró, con el rostro cansado. «Valentina, no queda nada que decir. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Seré generoso. Estarás cómoda por el resto de tu vida. No quiero tu dinero», dijo, acercándose. «Quiero a mi marido, al hombre con el que me casé. El hombre que nunca creería una mentira como esta». «¿Una mentira?», soltó una risa corta y amarga. «He visto el sonograma, Valentina. Estuve con ella en el hospital. Esto es real». «¿El hospital al que la llevaste después de que te llamó con su susto?», replicó Valentina. «¿Te sentaste con ella en la sala de examen? ¿Hablaste tú mismo con el médico? ¿O esperaste en el pasillo mientras ella elaboraba su historia?». Él vaciló por un segundo, un destello de duda en sus ojos antes de que su propia culpa lo extinguiera. «Basta. Solo estás tratando de retorcer esto». «No», dijo, su voz rompiéndose ligeramente. «Estoy tratando de decirte la verdad. Lucía no es la única con noticias, Mateo. Esto era todo». Respiró hondo, su mano yendo instintivamente a su vientre a un plano. «Estoy embarazada, Mateo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. El único sonido era el lejano retumbar de un trueno. Mateo la miró fijamente, su expresión cambiando lentamente de una cansada frustración a una fría y descreída furia. «¿Qué acabas de decir?», susurró. «Estoy embarazada»,
repitió ella, su voz ganando fuerza. Tengo 12 semanas. Iba a decírtelo en nuestro aniversario, antes de todo esto. Tengo el informe del médico. Tengo mi propia ecografía. Vio el destello de esperanza en sus ojos, un deseo desesperado de creerle. Pero el veneno de Lucía se había filtrado demasiado profundo. La mentira era una fortaleza, y su verdad era una piedra arrojada contra sus muros. Negó con la cabeza lentamente, una sonrisa cruel y compasiva, torciendo sus labios. «¡Wow! Tengo que reconocértelo, Valentina. Eso es un buen movimiento. Desesperado, pero inteligente». La condescendencia en su voz le robó el aliento. ¿Movimiento? ¿Crees que esto es un movimiento? Este es nuestro hijo, Mateo. «¿Nuestro hijo?», rugió, su control finalmente cediendo. Golpeó su vaso contra el escritorio, el whisky salpicando la madera pulida. «No te atrevas a usar eso para tratar de atraparme. Lucía queda embarazada por accidente, y tú de repente, milagrosamente, también estás embarazada. ¡Qué coincidencia! ¿Fuiste a falsificar una ecografía esta tarde después de que mi abogado te llamó?» La acusación fue tan vil, tan descarada, que Valentina sintió una oleada de mareo. La estaba comparando con Lucía, acusándola del mismo engaño del que ella era víctima. «¿Cómo te atreves?», susurró, las lágrimas de rabia y desamor finalmente cayendo por sus mejillas. «Te he amado, te he apoyado, y te paras ahí y me acusas de algo tan monstruoso». «Te estoy acusando de ser una mentirosa», gritó, su rostro contorsionado. «Lucía, a pesar de todos sus defectos, fue honesta conmigo. Estaba aterrorizada, pero dijo la verdad. Tú estás tratando de combatirla con una mentira más grande, y no lo voy a permitir». El trueno retumbó directamente sobre sus cabezas, y el cielo se abrió. La lluvia comenzó a azotar los cristales de las ventanas, un torrente de furia de la naturaleza que reflejaba la destrucción en el interior. «Quiero que te vayas», dijo Mateo, su voz bajando a una orden baja y letal. «Quiero que te vayas de esta casa, esta noche». «¿Qué?», jadeó Valentina, retrocediendo. «¿Mateo? No, está lloviendo a cántaros. ¿A dónde iría?» «No me importa», dijo, sus ojos tan fríos y duros como el granito. Se dio la vuelta, mirando la tormenta. «Ve a un hotel, ve con tus padres, vete al infierno, por lo que me importa. Solo piérdete de mi vista. Mi equipo de seguridad te escoltará. Empaca una maleta. Tienes 30 minutos». No la miró de nuevo. La finalidad en su voz era absoluta. No había apelación, ni indulto. El hombre que había prometido amarla y protegerla, la estaba echando a una tormenta, creyendo que era una mentirosa y una farsante. Adormecida, Valentina salió del estudio y subió la gran escalera. 2 hombres estoicos con trajes oscuros, miembros del equipo de seguridad personal de Mateo, ya la esperaban en el pasillo. La observaron con ojos impasibles mientras ella entraba en su dormitorio y sacaba una maleta. Empacó mecánicamente algunas prendas, sus artículos de tocador, el informe de su obstetra, que contenía la prueba de su embarazo, y la pequeña caja con los patucos del bebé. Lloraba, pero sus sollozos eran silenciosos. Su cuerpo temblaba con un dolor demasiado profundo para el sonido. 30 minutos después, estaba parada en la gran entrada de su casa. Uno de los guardias de seguridad sostenía un paraguas sobre ella. El otro había colocado su única maleta en la acera resbaladiza por la lluvia. Mateo no estaba a la vista. Ni siquiera le había concedido la decencia de una última mirada.
La pesada puerta de roble se cerró detrás de ella, el sonido haciendo eco con una finalidad aterradora. Ya no era Valentina Rivas. Era solo una mujer sola bajo la lluvia con el corazón roto y un hijo secreto que su propio marido se negaba a creer que fuera real. Mientras estaba allí temblando bajo el diluvio, hizo un juramento. No se rompería. Sobreviviría a esto y traería a su hijo al mundo, a un mundo lejos de las mentiras venenosas de la casa de Rivas. Los faros del taxi cortaron la implacable cortina de lluvia, los limpiaparabrisas luchando una batalla perdida. Valentina le dio al conductor la única dirección que le vino a la mente, un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Era un mundo lejos del Parque del Retiro, un mundo de fachadas de ladrillo, mercados bulliciosos y la reconfortante anonimidad de la vida ordinaria. Era el hogar de su mejor amiga, Carmen Flores. Carmen, una periodista enérgica y ferozmente leal, a quien Valentina conocía desde la universidad, abrió la puerta en pijama. Sus ojos se abrieron de par en par, en estado de shock, al ver a su amiga empapada y desconsolada, parada en su puerta con una sola maleta. «Val, por Dios, ¿qué pasó?» La represa de la compostura de Valentina se rompió. En la calidez del pequeño salón de Carmen, rodeada de pilas de libros y el olor a café recién hecho, se derrumbó en los brazos de su amiga y le contó todo. El engaño, las mentiras, el embarazo fantasma, el sonograma y, finalmente, la brutal expulsión. Cuando terminó, con la voz ronca, Carmen irradiaba una fría furia. Ese monstruo. Voy a escribir un reportaje que lo dejará en ruinas. Rivas Innovaciones será Rivas en ruinas cuando termine con él. No, susurró Valentina, limpiándose los ojos. Todavía no. Una pelea pública es lo que él entiende, es lo que Lucía haría. No puedo pensar en eso ahora. Luego, tomando un tembloroso aliento, reveló la única parte de la historia que más importaba. Me echó porque cree que le mentí para atraparlo. Carmen, estoy embarazada. De verdad. La ira de Carmen se derritió instantáneamente en una profunda preocupación. Abrazó a Valentina de nuevo, este abrazo ferozmente protector. Está bien, dijo con voz firme. Está bien, esto lo cambia todo. Olvídate de él. Olvídate de la mansión y el dinero. Esto se trata de ti y de este bebé ahora. Estás a salvo aquí. Este es tu hogar. Los días que siguieron se volvieron una bruma de dolor y adaptación. La opulencia de su vida anterior se despojó, reemplazada por la humilde realidad del apartamento de Carmen. La cama tamaño king fue reemplazada por un sofá-cama. El vestidor se convirtió en un pequeño rincón del armario de Carmen. El chef personal fue reemplazado por comida para llevar, y los intentos bien intencionados, pero a menudo quemados de Carmen en la cocina. Sin embargo, en este pequeño espacio, Valentina encontró algo que no había tenido en la mansión durante meses: seguridad. Pasó la primera semana en una niebla, pero Carmen era una fuerza de la naturaleza implacable. Se aseguró de que Valentina comiera, la obligó a dar paseos por el mercado de San Fernando y se negó firmemente a dejar que se ahogara en la tristeza. Una mañana, Carmen llegó a casa de una reunión y arrojó un archivo sobre la mesa de café. Bien, lo primero es lo primero. Necesitamos asegurarte. Pedí un favor a una amiga que trabaja en derecho de familia. Es la mejor. Necesitamos documentar todo. Tu embarazo, sus activos,
las mentiras ridículamente transparentes de Lucía. Lo combatimos con hechos, Val, no con lágrimas. La abogada, una mujer aguda y empática llamada Ana, se reunió con Valentina al día siguiente. Por primera vez, Valentina expuso su prueba, sus informes médicos, su propia ecografía, fechada semanas antes de la supuesta revelación de Lucía, un cronograma de los viajes de negocios de Mateo. Ana escuchó. Su expresión se volvió más resuelta con cada palabra. No solo ha abandonado a su esposa embarazada, afirmó Ana con voz sombría. Ha infligido un estrés emocional extremo basado en un fraude demostrable. Valentina, cuando estés lista, podemos hacer que pague por esto. Pero por ahora, tu salud y la del bebé son la prioridad. El proceso de desvinculación fue brutal. Los abogados de Mateo enviaron una oferta de acuerdo. Era, como él prometió, generosa, una suma global que la mantendría en el lujo de por vida, supeditada a que firmara un NDE a prueba de balas que le impediría hablar de Mateo, Lucía o las circunstancias de su separación. Era dinero por el silencio, diseñado para borrarla de su historia. Al mirar el documento, algo dentro de Valentina se endureció. La mujer suave y perdonadora, que había curado arte y arreglado flores, estaba siendo forjada en algo nuevo en los fuegos de su traición. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de su hijo. Un hijo que Mateo había repudiado basándose en una mentira. No lo voy a firmar, le dijo a Ana. ¿Estás segura?, preguntó Ana suavemente. Es mucho dinero, Valentina. Seguridad. No es seguridad, es un bozal, respondió Valentina, su voz clara y firme. Él no va a comprar mi silencio, no va a borrar a su hijo. Rechaza la oferta, toda ella. Ella comenzó a construir una nueva vida, una pequeña y tranquila. Usó los últimos de sus ahorros personales, dinero de antes de su matrimonio, para salir adelante. Encontró un nuevo obstetra en su barrio, una mujer amable y maternal que no sabía nada del apellido Rivas y simplemente la llamaba Valentina. Oír su propio nombre sin la carga de su apellido se sintió como una tranquila liberación. Ella y Carmen hablaban hasta altas horas de la noche. Carmen, la periodista, estaba convencida de que la mentira de Lucía tenía un defecto fatal. Los embarazos tienen una fecha límite, Val. 9 meses. ¿Cuál es su plan? ¿Un aborto espontáneo conveniente en unos meses? ¿Un nacimiento prematuro de una muñeca? La mentira es insostenible. Solo tenemos que esperar a que se derrumbe. A medida que su propio vientre comenzó a mostrar una pequeña y definida curva, reemplazando el vientre plano de su pasado, la resolución de Valentina se solidificó en acero. Cada aleteo que sentía dentro de ella era un recordatorio de su verdad. Mateo podía tener su imperio, su amante y su mentira. Ella tenía algo infinitamente más real. Una tarde, mientras caminaba por un pequeño parque, vio a un padre empujando a su hija en un columpio. La risa de la niña resonó en el aire fresco del otoño. Una punzada de tristeza la golpeó, una visión de la familia que se suponía que debía tener. Pero luego se colocó una mano en el estómago. La tristeza fue rápidamente reemplazada por una feroz y primordial protección. Ella sería ese padre y esa madre. Ella sería suficiente. El mundo le había quitado a su marido, su hogar y su nombre. No podía quitarle su fuerza. No podía quitarle a su hijo. Mientras Valentina construía una nueva vida de las cenizas de la anterior, Lucía Vega vivía una fantasía. Se había mudado a la mansión Rivas,
una conquistadora triunfante. Llevaba las batas de Valentina, organizaba cenas con los socios comerciales de Mateo y hacía el papel de la trágica y radiante futura madre a la perfección. Se quejaba de las náuseas matutinas, aunque el personal notaba que tenía un apetito abundante en privado. Redecoró lo que iba a ser el cuarto del bebé con colores llamativos y chillones que chocaban con la tranquila elegancia de la mansión. Llevaba su falsa ecografía en su cartera, lista para sacarla a la menor provocación. Mateo, consumido por la culpa y una necesidad desesperada de hacer lo correcto, complacía todos sus caprichos. Le compraba regalos extravagantes, contrató a un nutricionista personal y hablaba de su hijo con un entusiasmo forzado, casi frenético, pero debajo de la superficie, una semilla de inquietud estaba comenzando a brotar en su propia mente. Él había amado la tranquila fuerza e inteligencia de Valentina. El constante drama de Lucía y su insaciable necesidad de atención estaban comenzando a desgastarlo. La primera gran fisura en la historia de Lucía apareció a través de una fuente poco probable. La madre de Mateo, Leonor Rivas. Leonor era una mujer formidable, el dinero antiguo personificado. Era astuta, observadora, y nunca le había gustado la ambición descarada de Lucía. Había adorado a Valentina. Cuando Mateo le contó su versión de la historia, que Valentina había mentido sobre un embarazo para atraparlo, después de que él confesara honorablemente haber engendrado al hijo de Lucía, Leonor se había mantenido en silencio, su expresión ilegible. Invitó a Mateo y a una delicadamente acondicionada Lucía a almorzar el domingo en un prestigioso restaurante, su bastión preferido de tradición y discreción. El almuerzo fue una clase magistral de interrogatorio sutil. «Debes estar tan emocionada, Lucía», comenzó Leonor, sus pendientes de diamantes brillando. «Un primer nieto es una bendición tan grande. ¿Han elegido un hospital? Conozco a un excelente médico en la clínica Quirón. Él ha atendido a todas las familias importantes, ¿sabes?» Lucía, momentáneamente nerviosa, respondió: «Oh, tenemos a alguien, un médico maravilloso, muy privado». «Por supuesto», dijo Leonor suavemente. «¿Y las náuseas matutinas? Pobre de ti, ¿es horrible?» Lucía suspiró, colocando una mano en su vientre perfectamente plano. «Apenas puedo retener nada». Luego procedió a pedir una langosta a la parrilla y una guarnición de patatas fritas con trufa. La mirada de Leonor se agudizó. Más tarde, mientras se iban, Leonor tomó el brazo de Mateo. «Parece notablemente robusta para alguien tan afectada», comentó secamente. «Y para alguien supuestamente con 4 meses de embarazo, no parece habérselo dicho a su sastre. Ese vestido es de alta costura de esta temporada, y es una talla de muestra perfecta». Mateo lo desestimó como la típica frialdad de su madre, pero el comentario persistió. La mentira comenzó a desmoronarse por completo un mes después. Lucía sabía que se estaba acercando al punto en que su embarazo tendría que ser visualmente obvio. Comenzó a rellenar pequeños cojines debajo de su ropa, un torpe intento de crear una barriga de bebé. El efecto era grumoso y poco convincente. El personal de la casa, leal al recuerdo de la amabilidad de Valentina, comenzó a susurrar. El error fatal provino de la propia arrogancia de Lucía. Convencida de que había engañado a todos, se volvió descuidada. Necesitaba un evento dramático, algo para cimentar su estatus y quizás acelerar una boda. Decidió fingir un trágico aborto espontáneo. Una noche, llamó a Mateo en pánico. «Los calambres han vuelto.
Son fuertes, Mateo, muy fuertes. Él corrió a casa para encontrarla colapsada al pie de la gran escalera, llorando histéricamente. Creo que estoy perdiendo al bebé, sollozó. Él la levantó en brazos y la llevó al hospital, al que ella había preseleccionado. Después de una hora frenética en la sala de espera, una Lucía con el rostro sombrío salió con un médico que le dio la devastadora noticia de que habían perdido al bebé. Mateo estaba realmente desconsolado. El hijo fantasma se había vuelto real en su mente, un símbolo de su error y su oportunidad de redención. Sostuvo a una llorosa Lucía, consolándola, sintiendo el peso de la tragedia. Pero Leonor Rivas no estaba desconsolada. Estaba sospechando. Una caída por las escaleras. Un aborto espontáneo conveniente, justo cuando el embarazo debería haber sido visible. Todo era demasiado teatral, demasiado limpio. Sin decírselo a Mateo, hizo una llamada. Al día siguiente, un discreto investigador privado, un ex agente del CNI que mantenía a sueldo para asuntos familiares, comenzó a investigar a Lucía Vega. Los resultados llegaron una semana después, en un archivo delgado y devastador. El investigador había sido minucioso. El hospital al que Lucía había ido para su susto inicial no tenía registro de que una Lucía Vega hubiera sido admitida por problemas relacionados con el embarazo esa noche. Simplemente había entrado en urgencias, se había quejado de dolor de estómago y se había ido una hora después. El médico que había dado la noticia del aborto espontáneo no era un ginecólogo obstetra. Era un residente junior en dermatología, que resultó ser el primo de Lucía. El investigador había rastreado al diseñador gráfico, quien por 200 euros había retocado hábilmente el nombre y una fecha de Lucía en una imagen de sonograma de archivo que había descargado de Internet. Lo más condenatorio de todo. El investigador había accedido a los manifiestos de vuelo. El viaje de emergencia a Roma, el jet privado, no había volado a Italia. Su plan de vuelo, pagado con la cuenta corporativa de Mateo, era un viaje de ida y vuelta a las Islas Canarias. Leonor leyó el informe en su silenciosa y soleada sala de estar, su té enfriándose. La pura audacia, la crueldad a sangre fría del engaño era impresionante. Esa noche, convocó a Mateo a su casa. No habló, simplemente le entregó el archivo. Él lo leyó, su rostro cambiando de confusión a incredulidad, luego a un enfermizo blanco ceniza. Vio el plan de vuelo a las Islas Canarias, un viaje romántico disfrazado de crisis laboral. Vio la factura del diseñador gráfico por el ultrasonido. Vio la entrevista con el primo dermatólogo. Todo el edificio de su nueva vida, construido sobre una base de culpa y honor, se desmoronó en polvo. Él no era el protector de una mujer agraviada. Era el tonto crédulo en la obra maestra de una estafadora. La mentira sobre el embarazo de Lucía fue expuesta, y en ese horrible momento de claridad, una verdad mucho más terrible se estrelló contra él, con la fuerza de un golpe físico. Valentina había estado diciendo la verdad. Había echado a su propia esposa embarazada, la mujer que solo lo había amado, a la noche. La había llamado mentirosa, manipuladora, y la había abandonado a ella y a su hijo por nacer, basándose en una ficción barata y cruel. El peso de sus propias acciones monstruosas lo aplastó. Se hundió en una silla, el archivo resbalándose de sus dedos sin nervio, el sonido de su propia respiración irregular llenando la habitación silenciosa. Lo había perdido todo.
y no era culpa de nadie más que suya. El viaje de regreso a la mansión del Parque del Retiro, fue un borrón de autodesprecio para Mateo. Cada farola iluminaba su estupidez. Cada sombra parecía burlarse de su ceguera. Entró en la casa no como su amo, sino como un hombre que regresaba a la escena de un crimen terrible. Encontró a Lucía en el salón, bebiendo champán y hojeando un catálogo de muebles para bebés ridículamente caros, una macabra postdata a su tragedia fabricada. Estaba interpretando el papel de la madre afligida, pero sus ojos tenían un brillo de triunfo. Creía que ahora era inexpugnable, permanentemente unida a él a través de su pérdida compartida. «Cariño», comenzó, con un puchero en los labios. «Estaba pensando que tal vez para el cuarto del bebé, aunque sería bueno tenerlo listo para cuando lo intentemos de nuevo». Mateo la miró. La vio de verdad por primera vez sin el filtro de la culpa. Vio la codicia en sus ojos, las líneas duras y calculadoras de su rostro. Vio a la depredadora y no sintió nada más que asco. Arrojó el archivo del investigador sobre la mesa de café frente a ella. Cayó con un fuerte golpe. «¿Roma, Lucía?», preguntó, su voz peligrosamente tranquila. «¿O el clima era mejor en las Islas Canarias?». Lucía se congeló, la copa de champán a medio camino de sus labios. Sus ojos se desviaron hacia el archivo y el color se le fue de la cara. Supo al instante que el juego había terminado. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó, su voz perdiendo su confianza seductora. «Oh, creo que sí», continuó Mateo, la furia creciendo en él, fría y precisa. «Creo que sabes todo sobre el diseñador gráfico al que le pagaste para falsificar un sonograma. Sabes sobre tu primo dermatólogo en el hospital. Sabes que nunca estuviste embarazada». Se inclinó, su voz un susurro venenoso. «Me engañaste. Destruiste mi matrimonio, mi vida, basándote en una mentira. Me dejaste echar a mi esposa embarazada, de su casa». La compostura de Lucía se hizo añicos. La máscara de sofisticación se cayó para revelar a una criatura desesperada y acorralada. «Lo hice porque te amo», chilló, con la voz estridente. «Ella no te apreciaba. Era un ancla que te retenía. Estaba tratando de liberarte». «¿Amor?», Mateo se rió, un sonido hueco y amargo. «No sabes el significado de esa palabra. Amas mi apellido, mi dinero. Viste una vida que querías y decidiste quemar a cualquiera que se interpusiera en tu camino». Se puso de pie. «Vete». «¿Qué?», jadeó ella. «Coge tus cosas, todo lo que trajiste. Nada más. Mi seguridad te vigilará mientras empacas. Quiero que te vayas de esta casa, de mi empresa y de mi vida, en el plazo de 1 hora. Si vuelvo a ver tu cara o a oír tu nombre, lanzaré este archivo a todos los medios de comunicación del país. Te demandaré por fraude. Te destruiré tan completamente que no podrás conseguir un trabajo limpiando baños. Ahora vete». Su rostro se contorsionó en una máscara de puro odio y se escapó de la habitación. Mateo se quedó solo, de pie en el monumento silencioso a su propia estupidez. La victoria eran cenizas en su boca. Deshacerse de Lucía fue fácil. El verdadero ajuste de cuentas aún estaba por venir. Su primera llamada frenética fue a los padres de Valentina. Le informaron en tonos glaciales que no habían sabido nada de su hija desde el día en que lo dejó, y no tenían idea de dónde estaba. Sus siguientes llamadas fueron a sus viejos amigos, los pocos números que tenía. O le colgaron o le dijeron que no tenían intención de ayudarlo. Era un paria. Había estado tan aislado en su mundo de riqueza que no tenía idea de cómo encontrar a una persona que no quería ser encontrada.
Contrató a su propio investigador privado, uno diferente con una sola instrucción desesperada. Encuentra a Valentina. Durante semanas no hubo nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mateo vivía en un estado de tormento, atormentado por el recuerdo del rostro de ella cuando la había acusado de mentir. Vagaba por las habitaciones vacías de la mansión, cada una un testimonio de su ausencia. Vio su fantasma en todas partes, en el jardín que ella había amado, en la biblioteca, donde solía leer, en la curva de la escalera donde Lucía había montado su patético drama. Luego, después de casi un mes de búsqueda, el investigador llamó. «La he encontrado». El corazón de Mateo dio un vuelco. «¿Dónde está? Está bien». «Ella está... Bueno, no está en Madrid», dijo el investigador con cuidado. «Está en un pequeño pueblo costero en Valencia. Peñíscola. Ha estado llevando una vida muy tranquila». Hubo una pausa. «Hay algo más que debe saber, señor Rivas. Parece que no está sola». «¿Qué quieres decir?», preguntó Mateo, un nuevo y frío pavor invadiéndolo. «¿Está con alguien?». «En cierto modo», respondió el investigador. «Según mis fuentes locales, tuvo un susto de salud hace aproximadamente un mes. Alguna complicación con el embarazo. Fue ayudada por un médico de cabecera local, el doctor Miguel Pérez. Él la ha estado cuidando desde entonces. Se han vuelto cercanos. Es viudo, un hombre muy respetado en la comunidad. La gente los ve caminando juntos por la playa. Él es muy protector con ella». La imagen se estrelló en la mente de Mateo con la fuerza de un golpe físico. Valentina, caminando por una playa con otro hombre. Un hombre amable. Un médico que la había ayudado cuando él, su marido, la había echado. La ironía era tan cruel, tan perfectamente justa, que casi lo rompió. Él había creado un vacío, y el mundo, en su justicia, lo había llenado con alguien mejor. El investigador continuó. «Y señor Rivas, una cosa más. Dio a luz hace 3 días, a un niño. La madre y el hijo están sanos». Mateo se desplomó en el suelo, el teléfono cayendo de su mano. Un hijo. Tenía un hijo. Un hijo que había nacido, no en una suite de hospital privada de última generación, sino en un pequeño pueblo junto al mar. Un hijo cuyos primeros días estaban siendo cuidados no por su padre, sino por un amable extraño. Había estado tan obsesionado con desenterrar la mentira de Lucía, que no había comprendido completamente la realidad de la verdad de Valentina. Ya no solo intentaba encontrar a su esposa agraviada, intentaba encontrar a su hijo. Reservó un coche. No le importaba el doctor Miguel Pérez. No le importaba nada más que llegar allí. Tenía que verla. Tenía que ver a su hijo. Tenía que intentar, por fútil que fuera, rogar por un perdón que sabía que nunca merecería. El viaje de 5 horas a Peñíscola fue una peregrinación de vergüenza. El Rolls Royce, un símbolo de su poder aislado, se sentía ajeno mientras navegaba por las estrechas y saladas carreteras de la costa. Este era un mundo diferente, uno basado en la tierra y el mar, no en el vidrio y el acero. Encontró la dirección que el investigador le había proporcionado. Una modesta casa rural, encalada con vistas al puerto. Su pequeño jardín floreciendo con desafiantes flores costeras. Irradiaba una calidez que su mansión nunca había poseído. Su corazón le martilleaba en el pecho mientras caminaba hacia la puerta principal. ¿Cómo podría un «lo siento» ser suficiente para cerrar el abismo que había creado? Antes de que sus nudillos pudieran tocar la madera, la puerta se abrió. Un hombre con ojos amables y firmes se paró ante él, su postura tranquila, pero protectora.
Era claramente el doctor Miguel Pérez. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Miguel, con voz uniforme. Soy Mateo Rivas, dijo Mateo, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. Estoy aquí para ver a Valentina. Está descansando, respondió Miguel, una pared de tranquila defensa. Ha pasado por mucho. La acusación tácita, por tu culpa, era ensordecedora. Por favor, suplicó Mateo, despojado de su autoridad habitual, necesito ver a mi hijo. Desde el interior de la casa, una voz más fuerte y tranquila de lo que recordaba, cortó la tensión. Está bien, Miguel. Déjalo pasar. Mateo entró. La casa era acogedora y estaba llena de luz. Allí, en un sillón, estaba Valentina. La mirada atormentada que había visto por última vez había desaparecido, reemplazada por una fuerza profunda y serena. Parecía cansada pero en paz, y anidado en sus brazos, envuelto en una suave manta azul, había un pequeño niño dormido. A Mateo se le cortó la respiración en la garganta. Miró a su hijo, un perfecto y vivo testimonio de la verdad que había negado tan cruelmente. Es hermoso, susurró Mateo, las palabras espesas con lágrimas no derramadas. Se llama Lucas, dijo Valentina. Su voz era nivelada, sin contener ni calidez ni malicia. Era la voz de una mujer que había resistido su tormenta y llegado a una orilla distante. Valentina, comenzó Mateo, sus discursos preparados desmoronándose en polvo. Sé todo sobre Lucía, las mentiras. Fui un tonto ciego y arrogante. Lo que te hice es imperdonable. Te eché, te llamé mentirosa. Fue monstruoso. No espero perdón, solo tenía que verlos. Te daré lo que sea por el divorcio, la casa, toda mi fortuna. Por favor, solo déjame ser su padre. Valentina miró al bebé dormido, luego de vuelta a Mateo, sus ojos claros y evaluadores. ¿Crees que el dinero arregla esto? Esa siempre ha sido tu respuesta, ¿verdad? Saldar la cuenta y seguir adelante. Se levantó lentamente, sus movimientos deliberados. Cuando me echaste, no solo me abandonaste a mí, lo abandonaste a él. El estrés de lo que hiciste me provocó un parto prematuro. Miguel me encontró desmayada en una tienda. Él me salvó la vida, dijo, su voz bajando, cada palabra una piedra cuidadosamente colocada. Salvó la vida de nuestro hijo. Mateo se encogió visiblemente. La verdad de sus palabras, un golpe físico. Así que no, Mateo, continuó ella, de pie directamente ante él. No puedes simplemente entrar aquí y ser su padre. Ese es un título que tienes que ganarte. No puedes comprar tu camino de regreso. Su mirada era inquebrantable. Si quieres estar en la vida de Lucas, será bajo mis términos. Venderás la mansión. Nunca quiero volver a verla. Establecerás un fondo fiduciario para Lucas gestionado de forma independiente y buscarás ayuda profesional. Descubrirás por qué destruyes lo que es bueno y real en tu vida. Harás ese trabajo. Hizo una pausa, dejando que el veredicto se asentara. ¿Pero nosotros? No hay más nosotros. Rompiste eso sin posibilidad de reparación. Esa es una consecuencia que tienes que aceptar. Su expresión se suavizó, no con perdón, sino con una finalidad final y desgarradora. Sostuvo al bebé envuelto en la manta hacia él. Ahora, dijo en voz baja, si estás listo, puedes sostener a tu hijo. Con manos temblorosas, Mateo Rivas se acercó y tomó el pequeño y cálido peso de su hijo en sus brazos. Mirando el diminuto y perfecto rostro, el amo de un imperio global se derrumbó y lloró, no por la vida que había perdido,
sino por el inmenso y aterrador viaje de redención que apenas estaba comenzando. Y así, el mundo dorado de Mateo Rivas se hizo añicos, no por un colapso del mercado, sino por el tranquilo e inquebrantable poder de la verdad. Aprendió la lección más dura de todas, que la confianza, una vez rota, no se puede comprar de nuevo. Debe ser reconstruida minuciosamente, con acciones, no con palabras. La historia de Mateo, Valentina y Lucía no es solo sobre la mentira de una amante. Es sobre las devastadoras consecuencias de elegir la arrogancia sobre la intuición y la increíble resistencia de una mujer que encontró su propia fuerza cuando el mundo intentó quitarle todo. ¿Qué es la redención? ¿Es realmente posible? Valentina le ha dado a Mateo un camino, pero el viaje es suyo y debe recorrerlo solo. Esta historia es un poderoso recordatorio de que las cosas más valiosas en la vida, el amor, la confianza y la familia, también son las más frágiles. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, por favor dale a este video un me gusta y compártelo con alguien que aprecie una historia de consecuencias y resiliencia. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias dramáticas que exploran las profundidades de la naturaleza humana. Dale a esa campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y déjanos saber en los comentarios. ¿Creen que Valentina tomó la decisión correcta? ¿Puede Mateo realmente ganarse el camino de regreso? Estamos ansiosos por escucharlos.